Mi esposa dijo que yo era demasiado aburrido para que alguien me quisiera, y luego me dejó para volver con su ex, el tipo que realmente vive la vida. No discutí. Simplemente desaparecí de su mundo. Meses después, él enfrentaba cargos federales y ella estaba en la puerta de mis padres, llorando. Mi nombre es Andrew. Tengo 38 años y trabajo como gerente de proyectos para una empresa de construcción regional. Vivo en una ciudad de tamaño mediano en el Medio Oeste, donde la mayoría de las semanas siguen un ritmo constante. Mañanas tempranas en las obras, correos electrónicos por la tarde, en casa para las 6. Corro unos pocos kilómetros la mayoría de las noches y mantengo mis fines de semana estructurados. Nunca he buscado el caos. Prefiero las cosas que duran. Mi esposa es Brianne, de 35 años. Estuvimos casados durante 6 años y juntos durante 9. Poseemos una casa en un barrio tranquilo con jardines bien cuidados y vecinos predecibles. Sin hijos, pero con finanzas completamente fusionadas, planes de jubilación compartidos y un calendario conjunto que generalmente estaba reservado con 2 meses de antelación. Desde fuera, parecíamos estables. Brianne siempre ha tenido una personalidad más aguda que la mía. Sarcasmo rápido, aburrimiento rápido. Le gusta la atención y el impulso. Lo supe cuando empezamos a salir, solo supuse que una vez que construyéramos algo sólido, eso importaría más que la estimulación constante. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, yo me encargué de la estructura a largo plazo, hipoteca, seguros, inversiones. Ella trabaja en marketing y prospera en ambientes sociales, eventos de networking, copas hasta tarde con clientes, viajes de fin de semana con amigos. Nunca restringí su horario. Confiaba en su juicio. Hace unos 8 meses, el tono cambió, primero con pequeños comentarios. Calificaba nuestra vida de predecible de una manera que no sonaba a aprecio. Empezó a describirme como seguro, y no de forma amable. Surgió con más frecuencia después de que se reconectó con viejos amigos en las redes sociales. Luego, una noche en la cena, sin previo aviso, me miró a través de la mesa y dijo que era demasiado aburrido para ser deseado. No demasiado aburrido para ella. Demasiado aburrido para ser deseado en absoluto. Le pregunté qué significaba eso. Ella dijo, algunas personas viven al límite y otras observan desde la acera. Luego mencionó a su ex, Marcus, con quien salió en sus 20 antes de que nos conociéramos. El que, según ella, realmente vivía. No discutí. Le pregunté si era infeliz. Dijo que estaba inquieta, que yo era fiable pero no emocionante, que a veces se preguntaba cómo sería estar con alguien que tomara riesgos en lugar de calcularlos. En ese momento, todavía era solo una conversación. No me di cuenta de que ya había decidido poner a prueba esa teoría. Después de esa cena, no exploté ni la acusé. Hice preguntas directas. ¿Estás hablando con él de nuevo? Dudó medio segundo, lo cual fue suficiente. Luego dijo que se habían reconectado casualmente, solo para ponerse al día. Lo presentó como nostalgia, como encontrarse con un antiguo compañero de clase. Le pregunté con qué frecuencia hablaban. Dijo que ocasionalmente y puso los ojos en blanco como si yo estuviera siendo territorial por un fantasma. Durante las siguientes semanas, ocasionalmente se convirtió en frecuentemente. Notaba que sonreía a su teléfono. Por las noches, apartaba la pantalla cuando yo pasaba. Cuando le preguntaba quién era, decía que amigos, compañeros de trabajo, gente que no intenta morir de aburrimiento. Esa palabra, aburrimiento, empezó a surgir mucho. Una noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Había salido a tomar algo con colegas, o al menos eso es lo que había dicho más temprano ese día. Cuando entró, se la veía llena de energía de una manera que no había visto en meses. Casi eléctrica. Le pregunté cómo había estado el evento. Dijo que no era un evento. Se había reunido con Marcus para tomar una copa. Ni a la defensiva, ni disculpándose, solo declarando un hecho. Le pregunté por qué no lo había mencionado antes. Se encogió de hombros y dijo, porque lo habrías hecho raro. Dijo que tiene derecho a ver a gente de su pasado sin pedir permiso.
Estuve de acuerdo en que tiene derecho a ver a quien quiera. También dije que la transparencia es diferente del permiso. Eso la irritó. Dijo que yo era inseguro porque sabía que no podía competir con alguien que realmente vivía. Lo describió como espontáneo, como alguien a quien no le importaban las reglas, alguien que tomaba lo que quería. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Dijo que él había iniciado algunos negocios que fracasaron, pero que al menos lo había intentado. Dijo que él tenía historias. Dijo que cuando está con él, siente que algo podría pasar. Le dije que siempre está pasando algo. Los pagos de la hipoteca están pasando. Los ahorros para la jubilación están pasando. La estabilidad está pasando. Se rió, no de forma amable. Dijo que ese era exactamente el problema. ¿Crees que un presupuesto equilibrado es emocionante? No levanté la voz. Hice una pregunta directa más. ¿Estás considerando irte? No respondió de inmediato. Me miró como si estuviera midiendo cuánta verdad quería revelar. Luego dijo, quizás ya me he ido. Cuando dijo, quizás ya me he ido, no se refería físicamente. Se refería emocionalmente y quería una reacción. Durante las siguientes semanas, se volvió más directa sobre Marcus, menos sutil. Lo mencionaba en comparaciones, de pasada, en discusiones. Marcus toma riesgos. Marcus no vive según hojas de cálculo. Marcus no pide permiso para sentirse vivo. Le pregunté una vez si planeaba irse. Dijo que aún no lo sabía, lo que ahora entiendo que significaba que sí. Luego, una noche, llegó tarde a casa y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina como si estuviera presentando una evaluación de desempeño. Dijo que tenía claridad. Dijo que estar con Marcus le recordaba cómo se siente la química real. Dijo que se sentía deseada de una manera que no se había sentido en años. Dijo que yo era estable, fiable, responsable. Luego me miró fijamente y lo repitió. Eres demasiado aburrido para ser deseado. Esperaba un colapso emocional. Podía verlo en su postura. Quería lágrimas o rabia o un discurso. En cambio, me levanté. Le dije, esta casa está a mi nombre. La compré 3 años antes de que nos casáramos. No voy a compartirla con alguien que dice abiertamente que no me quiere. Parpadeó como si hubiera calculado mal. Dije, si crees eso, entonces necesitas hacer una maleta e irte esta noche. Al principio se rió y preguntó si hablaba en serio. Le dije que hablaba completamente en serio. No competiré con tu ex dentro de mi propia casa. Si lo estás eligiendo a él, entonces ve a estar con él. Pero no probarás esa decisión mientras duermes en mi cama. Su tono cambió rápidamente. Me acusó de ser controlador. Le dije que no hay nada de controlador en negarse a alojar tu plan de reemplazo. Intentó suavizarlo, diciendo que no lo había decidido oficialmente. Le recordé que acababa de decirme que era demasiado aburrido para ser deseado. Fui arriba, saqué una maleta y la puse en el suelo. Tienes 1 hora. Se quedó allí atónita, luego enfadada, luego de repente a la defensiva. Dijo, estaba exagerando. Dijo, las parejas superan los malos momentos. Le dije que esto dejó de ser un mal momento cuando empezaste a promocionar a otro hombre como tu mejora. No grité. No le devolví el insulto. Simplemente me mantuve firme. En 45 minutos, había empacado lo esencial. Ropa, artículos de aseo, su portátil. Le dije que contactaríamos a los abogados por la mañana para solicitar el divorcio. No alargaría esto. En la puerta, dijo, te arrepentirás de esto cuando te des cuenta de que nadie más quiere a alguien como tú. Respondí con calma, ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Luego cerré la puerta y la eché llave. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. A la mañana siguiente, llamé a un abogado antes de ir a trabajar, no porque estuviera emocionado, sino porque prefiero la estructura sobre la ambigüedad. Le expliqué que mi esposa se había mudado voluntariamente y que la casa era una propiedad prematrimonial a mi nombre. Le pregunté qué pasos inmediatos debía tomar para protegerme financieramente.
Al final del día, había abierto una cuenta bancaria separada, redirigido mi depósito directo y programado una consulta formal. No teníamos hijos, lo que simplificaba las cosas. Nuestras cuentas compartidas tendrían que ser divididas, pero nada en la estructura de activos era complicado. Brianne me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía. ¿Realmente vas a solicitar el divorcio? Sin disculpas, sin asumir responsabilidad, solo incredulidad. Respondí una vez, sí, mi abogado se pondrá en contacto. Llamó inmediatamente después de eso. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje más largo sobre cómo estaba exagerando innecesariamente, como todo matrimonio atraviesa turbulencias, como estaba demostrando su punto sobre ser rígido y transaccional. No respondí. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje. Marcus es diferente en la vida real que en el recuerdo. Es intenso. Vivir con él no es lo que esperaba. Leí el mensaje 2 veces. Luego la bloqueé, no por ira, sino por reconocimiento de patrones. En el momento en que apareció la inestabilidad, ya estaba probando si la opción estable todavía estaba accesible. No iba a ser un plan de contingencia. Bloqueé su número. La bloqueé en todas las plataformas que habíamos usado. Cambié las contraseñas de las cuentas de streaming compartidas y eliminé su acceso a la aplicación de seguridad del hogar. La comunicación a partir de este punto sería solo a través de abogados. El silencio después de eso fue inmediato y limpio. Pasaron unas 6 semanas sin contacto directo. Me centré en el trabajo, me reuní con mi abogado, presenté la petición inicial de divorcio. La rutina regresó de una manera que se sentía tranquila, no vacía. Entonces, una tarde, un conocido mutuo me envió un enlace a un artículo de noticias locales. El nombre de Marcus estaba en el titular, Investigación Federal. Leí el artículo con atención, y de repente su idea de vivir al límite tenía un significado muy específico. El artículo no era vago. Marcus había sido acusado como parte de una investigación federal por fraude electrónico y delitos financieros interestatales vinculados a una de sus recientes empresas. El lenguaje era clínico, estructurado, con fechas, cantidades, coconspiradores. No era un rumor ni un malentendido. Era formal. Lo leí 2 veces, y luego una vez más. Este era el hombre que realmente vivía, el que tomaba riesgos, el que no se preocupaba por las consecuencias. 2 días después, apareció un segundo artículo. Arresto realizado. Fecha del juicio programada. Audiencia de fianza pendiente. No me puse en contacto. No había ninguna razón para hacerlo. Mi vida se estaba separando legal y prácticamente de la suya. Aproximadamente una semana después del arresto, mi madre me llamó. Sonaba inquieta. Me preguntó si había sabido algo de Brianne. Le dije que no. La había bloqueado hacía semanas. Hubo una pausa. Luego dijo que Brianne se había presentado en su casa. Sin previo aviso, llorando. Ese detalle tuvo un impacto diferente al de la acusación. Mis padres viven a 30 minutos de distancia. Brianne no había hablado con ellos desde la noche en que se fue. Ahora estaba en su puerta. Según mi madre, parecía agotada. No un llanto dramático, no una actuación, solo ojos rojos y desorientación. Preguntó si podía entrar. Mi padre la dejó pasar, pero le dejó claro que yo no estaba allí y que esto no era un canal secundario para llegar a mí. Les dijo que Marcus había sido arrestado frente a ella. Que los agentes federales aparecieron temprano en la mañana, que no tenía idea del alcance de en lo que él estaba involucrado. Afirmó que pensaba que sus negocios eran simplemente agresivos, no ilegales. Mi madre le preguntó directamente por qué estaba allí. Dijo que no sabía a dónde más ir. Esa parte me llamó la atención. Había elegido el límite sobre la estabilidad. Me había presentado como no deseado. Y ahora que el límite le devolvió el golpe, estaba en la puerta de mis padres en lugar de en la de un amigo o en un hotel. Mi padre le dijo algo simple. Andrew ya ha solicitado el divorcio. Aparentemente, se quedó en silencio cuando él dijo eso. Como si esperara un retraso,
como si asumiera que todavía había espacio para negociar. No lo había. Mi madre me dijo que no dejó que Brianne se quedara mucho tiempo. Le ofreció agua, la dejó sentarse unos 20 minutos. Escuchó sin validar nada. Luego le hizo una pregunta directa. ¿Qué es exactamente lo que pides? Brianne, al parecer, tuvo dificultades para responder. Dijo que había cometido un error. Dijo que había juzgado mal a Marcus. Dijo que se había dejado llevar por la nostalgia y el ego. Dijo que pensaba que quería imprevisibilidad, pero no esperaba cargos criminales y agentes federales a las 6 de la mañana. Mi padre le preguntó si había sabido algo de las prácticas comerciales de él. Ella dijo que no, que asumía que él exageraba el éxito como exageraba todo. Que pensaba que el riesgo era de personalidad, no de tiempo en prisión. Luego preguntó si yo la odiaba. Ese detalle me irritó más que cualquier otra cosa que hubiera hecho. No por la traición, sino por el enfoque. El odio sugiere pasión. El odio sugiere inversión emocional. Lo que yo sentía era claridad. Mi padre le dijo que no podía hablar por mí, que yo había manejado la separación de manera decisiva y que debía asumir que yo hablaba en serio. Ella preguntó si podía volver a la casa para hablar. Él le dijo que no. Le dijo que si necesitaba comunicarse, podía hacerlo a través de su abogado. Que presentarse en la puerta de mis padres no era apropiado. Según mi madre, ese fue el momento en que Brianne empezó a llorar más fuerte. No de forma ruidosa ni teatral, solo el tipo de llanto que ocurre cuando la última puerta que asumiste que estaba abierta resulta estar cerrada. Después de que se fue, mi padre me devolvió la llamada y me preguntó qué quería que hicieran si volvía a aparecer. Le dije que no la dejaran entrar. No porque sea vengativo, sino porque los límites solo funcionan si son consistentes. Esa noche, verifiqué con mi abogado para confirmar que la petición de divorcio había sido notificada oficialmente. Lo había sido. El plazo para la respuesta estaba fijado. No había un camino legal hacia atrás a menos que yo lo iniciara, y no tenía intención de hacerlo. Unos 10 días después de que se presentara en casa de mis padres, su abogado contactó al mío. El tono había cambiado. En lugar de discutir sobre la división de bienes o impugnar la solicitud, estaban preguntando sobre un apoyo financiero temporal. Nada agresivo, solo un lenguaje exploratorio sobre dificultades y asistencia transitoria. Leí el resumen que mi abogado me reenvió y noté algo consistente. No había ninguna negación de lo que había pasado, ningún desafío a los motivos del divorcio, solo una sugerencia implícita de que, dadas las circunstancias, tal vez yo podría reconsiderar los términos. Circunstancias que significaban que Marcus estaba bajo custodia federal. Mi abogado me preguntó directamente si tenía algún interés en pausar los procedimientos. Dije que no. Luego hice una pregunta práctica. ¿Tengo alguna obligación legal de mantenerla más allá de la división equitativa? Dijo que no. Ambos trabajamos. No hay hijos. La duración del matrimonio no activa automáticamente una manutención conyugal a largo plazo, especialmente dada su partida voluntaria. Eso era todo lo que necesitaba. Más tarde esa semana, Brianne me envió un correo electrónico desde una nueva dirección. Evitó el bloqueo, pero fue directamente a una carpeta filtrada que había configurado para cualquier cosa relacionada con el divorcio. El correo no era agresivo. Era moderado. Dijo que se estaba quedando temporalmente con un amigo, que la investigación sobre Marcus era peor de lo que pensaba, que los activos estaban congelados, que se estaba interrogando a la gente. Afirmó que no tenía ninguna implicación, pero que estaba siendo llamada a entrevistas como alguien cercano a él. Escribió que nunca esperó que las cosas escalaran así. Que confundió el caos con la química, que confundió la volatilidad con la pasión. Luego escribió algo que me llamó la atención. Nunca fuiste aburrido. Era seguro. Simplemente no lo aprecié. Leí el correo una vez. Luego se lo reenvié a mi abogado y no respondí. El aprecio después del colapso no es perspicacia. Es consecuencia. Unos días después, supe a través de un contacto mutuo que Marcus estaba detenido sin fianza, a la espera de más audiencias.
Los cargos eran lo suficientemente sustanciales como para que esto no fuera un susto a corto plazo. Brianne había querido a alguien que no se preocupara por las reglas. Ahora, estaba vinculada a alguien definido por romperlas. No me sentí vindicado. Me sentí confirmado. Pasó un mes sin contacto directo. El divorcio avanzó en pasos limpios e incrementales. Se intercambiaron las declaraciones financieras. Se documentaron los saldos de las cuentas. Se inventariaron los artículos del hogar. No hubo disputas dramáticas sobre muebles o electrodomésticos de cocina. El tono legal se mantuvo procesal. Entonces mi abogado me llamó en lugar de enviarme un correo. Dijo que el equipo legal de Brianne había solicitado un breve retraso en la finalización del acuerdo, no para impugnar el divorcio en sí. Para abordar lo que describieron como una exposición potencial. Pregunté, ¿exposición a qué? Explicó que los investigadores federales habían estado entrevistando a personas relacionadas con Marcus, incluida Brianne. No había indicios de que la estuvieran acusando, pero su proximidad había provocado escrutinio. Su nombre había aparecido en algunos documentos relacionados con negocios. Nada criminal a primera vista, solo lo suficiente como para requerir una aclaración. Ese fue el primer momento en que sentí algo cercano a la preocupación. No por el matrimonio, sino por la responsabilidad legal. Le pregunté directamente a mi abogado si algo de eso podría alcanzarme. Dijo que era poco probable dada la cronología y la separación, especialmente porque ella se mudó antes del arresto y no había actividad comercial compartida. Aún así, recomendó que mantuviéramos la documentación organizada y evitáramos la comunicación informal. Le dije que ya la había bloqueado en todas partes excepto en los canales oficiales. 2 días después, mi madre volvió a llamar. Brianne no había regresado físicamente, pero había dejado una carta escrita a mano en su buzón. Sin sobre, solo un papel doblado. Mi padre no la abrió. Me preguntó si la quería. Le dije que me la trajera sin abrir. Cuando la leí esa noche, era diferente del correo electrónico, menos pulida, menos estratégica. Escribió que había confundido la adrenalina con el amor, que pensó que irse me obligaría a luchar por ella, que cuando no lo hice, insistió por orgullo. Admitió que le gustaba provocar una reacción y que confundió la calma con la indiferencia. Dijo que cuando Marcus fue arrestado, la primera persona a la que quiso llamar fui yo, no porque lo amara menos, sino porque confiaba más en mí. Esa frase me llamó la atención. La confianza no se construye sobre la emoción. Se construye sobre la previsibilidad. Terminó la carta diciendo que no esperaba el perdón. Solo una conversación. Volví a doblar el papel por el pliegue original. Luego lo guardé en un cajón con los papeles del divorcio. Algunas conversaciones son solo intentos de reabrir opciones, y yo ya no era una opción. 2 semanas después de la carta, recibí la notificación de que Brianne había respondido formalmente a la petición de divorcio. No la estaba impugnando. Ningún intento de retraso. Ninguna afirmación de reconciliación, solo un reconocimiento limpio y un acuerdo para proceder bajo los términos propuestos. Eso me dijo algo importante. O su abogado le aconsejó que luchar sería inútil, o finalmente había aceptado que yo no estaba reconsiderando. Casi al mismo tiempo, surgió otra actualización sobre Marcus. Se presentaron cargos adicionales. Se desclasificaron registros financieros. La escala de lo que había estado involucrado era mayor de lo que sugería el primer artículo, no solo tácticas comerciales agresivas, sino fraude estructurado en múltiples estados. Leí la cobertura una vez y la cerré. No había satisfacción en ello. Unos días después, Brianne volvió a enviar un correo, más corto esta vez. Dijo que se había mudado a un apartamento pequeño, que las entrevistas con los investigadores continuaban, pero que ella no era un objetivo, que estaba reconstruyendo su vida en silencio. Escribió que entendía por qué había cortado el contacto. Dijo que había confundido la estabilidad con el estancamiento y la arrogancia con la confianza. Luego hizo una última pregunta. Si nada de esto hubiera pasado, ¿habrías luchado por mí? Fue la primera vez que formuló algo como una pregunta en lugar de una declaración. Lo consideré durante exactamente 1 minuto. Luego escribí una respuesta.
Si nada de esto hubiera pasado, todavía creerías que yo era demasiado aburrido para ser querido. No di más detalles. No ataqué. No reabrí viejas heridas. Esa fue la única respuesta directa que le envié después de bloquearla meses antes. Me pareció apropiado responder a la pregunta con claridad. Una semana después, el divorcio se finalizó. Sin drama en los tribunales, sin discursos, solo firmas y documentos sellados. 9 años condensados en papeleo. La casa siguió siendo mía. Las cuentas se dividieron. No quedaron vínculos financieros persistentes. Por primera vez desde aquella cena en la que me llamó aburrido, todo estaba en silencio de una manera que se sentía permanente. Han pasado 4 meses desde que se finalizó el divorcio. Marcus finalmente llegó a un acuerdo de culpabilidad. Los cargos eran reales. Las penas no fueron pequeñas. El ciclo de noticias pasó rápidamente, pero las consecuencias no. Brianne envió un último mensaje a través de su abogado después de que todo estuviera firmado. No era sobre dinero, ni sobre propiedades. Era una nota corta preguntando si alguna vez estaría abierto a tomar un café. Sin expectativas, solo una conversación entre dos personas que solían compartir una vida. No respondí, no porque esté enfadado, sino porque el cierre no es un evento social. Cuando se fue, me calificó de insuficiente. Cuando regresó a la puerta de mis padres, se presentó como equivocada. Ambas versiones se centraban en su experiencia. Lo que nunca cambió fue la elección subyacente. Ella equiparaba la volatilidad con el valor. Veía la constancia como un defecto. Esa creencia no apareció de la noche a la mañana y no desaparecería porque la volatilidad resultó incluir esposas. La gente a menudo asume que la persona que mantiene la calma es la que siente menos. Que si no ruegas, no te importa. Eso no es verdad. Me importaba lo suficiente como para retirarme de una situación en la que me comparaban como a un producto. Me importaba lo suficiente como para rechazar el papel de plan de respaldo. Me importaba lo suficiente como para terminar algo en el momento en que fue abiertamente despreciado. Que me llamaran aburrido no rompió el matrimonio. Lo que lo rompió fue el desprecio. Una vez que alguien te mira y ve la estabilidad como una debilidad, los cimientos ya están comprometidos. La casa sigue en silencio. Mi rutina sigue siendo constante. El trabajo continúa. Corro por las noches. Veo a mis amigos los fines de semana. Nada en mi ritmo ha cambiado. La diferencia es que ya no tengo a alguien al otro lado de la mesa midiendo mi valor contra el caos. Ella quería vivir al límite. Yo quería consistencia. Solo una de esas dos cosas sobrevive a los cargos federales. Historia 2. Mi esposa me dijo, habla con mi abogado. Respondí, entendido. Hemos terminado. Entonces cancelé sus tarjetas, transferí los fondos, dejé todo en manos de los licenciados y me mantuve al margen mientras su jugada de poder de divorcio caía en picada hacia el colapso financiero que ella nunca vio venir. Tengo 36 años. Trabajo en el desarrollo de bienes raíces comerciales. No soy ostentoso, pero me va bien, salario estructurado, bonos por desempeño, participación en 2 proyectos actualmente bajo construcción. Manejo números para ganarme la vida, así que presto atención a cómo se mueven. Mi esposa, Ximena, tiene 33 años. Hemos estado casados 6 años, sin hijos. Ella trabaja en mercadotecnia de marcas de lujo. La imagen lo es todo para ella. La presentación, el estatus, la estética de una vida. Cuando nos conocimos, le gustaba que yo fuera estable. Decía que se sentía segura. Decía que yo tenía dirección. Con el tiempo, segura comenzó a sonar como predecible. Y lo predecible se convirtió lentamente en un insulto. El último año de nuestro matrimonio se sintió como una revisión de desempeño para la cual no sabía que me había inscrito. Ella nos comparaba con los esposos de sus amigas constantemente. El esposo de alguien compró una casa en Valle de Bravo. Alguien cambió a un Porsche. Alguien sorprendió a su esposa con una semana en Italia solo porque sí. No era envidia exactamente. Era un sentimiento de derecho disfrazado de aspiración.
Hace 3 meses, las cosas pasaron de comentarios pasivo-agresivos a una hostilidad abierta. Ella comenzó a decir que me faltaba ambición, que estaba cómodo, que los hombres cómodos no construyen imperios. Amaba esa frase, construir imperios. Una noche, durante una discusión en la cena por algo insignificante, dijo que tal vez se había casado por debajo de su potencial. Pregunté qué significaba eso. Dijo que merecía un compañero que se moviera más rápido, que jugara a lo grande, que entendiera el apalancamiento. Esa palabra de nuevo, apalancamiento. Mantuve la compostura. Siempre lo hago. Le dije que si creía que yo la estaba reteniendo, deberíamos hablar honestamente al respecto. Terapia, mediación, algo constructivo. En cambio, ella se rió. No fue una risa nerviosa, sino una risa despectiva. Luego llegó el jueves pasado. Estábamos discutiendo sobre una cuenta de inversión conjunta. Ella quería liquidar parte de la misma para invertir en una empresa emergente para la cual una de sus amigas estaba trabajando como consultora. Dije, no. No emocionalmente, simplemente financieramente, no. Fue entonces cuando se levantó, tomó su teléfono y dijo algo que no esperaba escuchar fuera de un guión de televisión: habla con mi abogado. Sin discusión, sin advertencia, solo eso. Lo dijo con calma, como si fuera una jugada de poder que había ensayado. La miré y dije, entendido. Hemos terminado. No fue entonces cuando comenzó la verdadera espiral. Cuando dijo habla con mi abogado, esperaba vacilación. Tal vez pánico, tal vez una disculpa a altas horas de la noche. En cambio, asentí una vez y entré en mi oficina. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las jugadas de poder: solo funcionan si la otra persona no está preparada. Manejo contratos para ganarme la vida. Mitigación de riesgos, protección de activos. No opero emocionalmente cuando hay números involucrados. En 20 minutos, inicié sesión en cada cuenta financiera compartida. Permítanme aclarar algo importante. Teníamos una cuenta corriente conjunta para los gastos y ahorros conjuntos para inversiones, pero la mayoría de las participaciones a largo plazo estaban estructuradas a través de una sociedad de responsabilidad limitada que creé antes de casarnos. Ella lo sabía. Ella se beneficiaba de ello, pero era legalmente independiente. Lo primero que hice fue eliminarla como usuaria autorizada en las tarjetas de crédito vinculadas a mis cuentas comerciales. Eso fue inmediato. No fue vengativo, solo procedimental. Segundo, transferí el depósito de mi salario personal de la cuenta corriente conjunta a mi cuenta individual. Perfectamente legal, es mi ingreso. Tercero, congelé la cuenta de ahorros conjunta a la espera de una revisión legal. Sin drama, sin anuncios, solo sistemas ajustándose. Aproximadamente una hora después, ella entró en mi oficina. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, estaba hablando con mi abogado. Su expresión vaciló por una fracción de segundo. Ella no esperaba rapidez. Dijo que yo estaba exagerando, que solo mencionó a su abogado porque yo estaba siendo difícil con respecto a la inversión. Le recordé la frase exacta: habla con mi abogado. Eso no es una sugerencia. Eso es una escalada. Ella puso los ojos en blanco y dijo, bien, excelente. Vamos a escalar. Así que lo hice. Para esa noche, mi licenciado tenía copias de cada documento financiero, cada resumen de cuenta y cada desglose de activos. Y aquí está la parte que ella no anticipó: Ximena maneja la estrategia de mercadotecnia. Yo manejo el apalancamiento. Para el viernes por la mañana, su tarjeta de crédito principal fue rechazada en una boutique en Polanco que frecuenta. Ella me llamó de inmediato. No respondí. Ella me envió un mensaje de texto: ¿por qué está congelada mi tarjeta? Respondí una vez: por favor, dirija las consultas financieras a través de los asesores legales. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella aún no había contratado a ninguno. El abogado era parte de la actuación, y ahora la actuación tenía consecuencias. El viernes por la tarde fue cuando pasó de ser un inconveniente a un pánico. Ximena llegó temprano a casa.
Sin una entrada dramática, sin gritos, solo esa energía tensa y controlada que usa cuando intenta mantener la superioridad mientras pierde terreno. Dijo que su tarjeta no fue rechazada solo una vez, fue rechazada en todas partes. La membresía del gimnasio, el salón de belleza, los servicios de suscripción, todos ellos estaban vinculados a la cuenta conjunta. Le recordé que, una vez que los licenciados están involucrados, la separación financiera es el estándar. Dijo que en realidad aún no había contratado a nadie, que solo lo dijo para dejar clara una idea. Esa fue la primera admisión. No tenía asesoría legal. Tenía una frase. Le dije calmadamente que tomé la frase de forma literal. Me acusó de intentar castigarla. La corregí, no, me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Comenzó a enumerar gastos como si yo debiera sentirme culpable, su suscripción de cuidado de la piel, su instructor de pilates, el pago del arrendamiento de su auto. Detalle importante, el arrendamiento del auto estaba bajo mi perfil crediticio. Lo estructuramos de esa manera hace 2 años porque su crédito no era lo suficientemente fuerte como para asegurar términos favorables. No mencioné eso todavía. Dijo que la estaba humillando, que la gente se daría cuenta. Pregunté, ¿qué gente? Esa pregunta la irritó. Ella prospera gracias a la percepción, la óptica social y la ilusión del control. Para esa noche, ella estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente un abogado esta vez. Pude escuchar fragmentos, él congeló todo. No, todavía no he presentado la demanda. Él sacó dinero de la cuenta conjunta. El abogado aparentemente le preguntó si había un acuerdo prenupcial. No lo había, pero había algo que ella olvidó, la mayoría de mis activos de alto valor eran anteriores al matrimonio. Propiedad separada, documentada. Para el sábado por la mañana, intentó una nueva táctica, la suavidad. Llamó a la puerta de mi oficina y me preguntó si podíamos hablar sin licenciados. Le dije que en el momento en que introdujo la representación legal en una discusión sobre una inversión, cruzamos un umbral. No tiras de esa palanca a menos que estés preparada para lo que viene después. Dijo que no pensaba que yo reaccionaría con tanta fuerza. Esa frase ha estado resonando en mi cabeza desde entonces. Ella no pensó. La cultura de las jugadas de poder asume que la otra persona vacilará. Yo no lo hice. Y ahora ella se estaba dando cuenta de que el apalancamiento solo funciona si la otra parte depende del acceso. Para el domingo, aprendió algo más que no había anticipado. El arrendamiento del auto tenía un débito automático vinculado a la misma cuenta congelada, y la notificación de la compañía de arrendamiento no le llegó a ella. Me llegó a mí el lunes por la mañana. La compañía de arrendamiento me llamó directamente. Pago fallido. Cuenta marcada. Querían la confirmación de la intención de continuar con el arrendamiento. Ximena estaba en la cocina cuando recibí la llamada. No lo oculté. Puse el altavoz. Después de colgar, me miró como si acabara de cometer un crimen. ¿Vas a dejar que embarguen mi auto? La corregí, no es tu auto. Está arrendado a mi nombre. No le gustó esa distinción. Dijo que yo estaba tratando de controlar su movilidad, que esto era abusivo y que los tribunales no ven con buenos ojos la manipulación financiera. Fue entonces cuando me puse de pie. Tú invocaste asesoría legal. Esto es ahora una separación legal. Las cuentas compartidas están congeladas. Las responsabilidades compartidas están siendo evaluadas. Eso no es abuso. Eso es el procedimiento. Ella no tuvo una refutación para eso. En cambio, cambió de dirección. Dijo que se quedaría en el departamento de una amiga temporalmente hasta que las cosas se calmaran. Fue entonces cuando tomé la siguiente decisión. La casa es mía. Comprada 4 años antes de conocernos. La hipoteca está solo a mi nombre. El título es únicamente mío. Ella se mudó después del matrimonio. Nunca refinanciamos conjuntamente. Había sido paciente porque asumí que estábamos negociando hacia una resolución. Pero una vez que ella escaló públicamente hacia los abogados, dejé de fingir que todavía estábamos conviviendo como pareja.
Le dije calmadamente que si nos estábamos divorciando, ella necesitaba hacer arreglos de vivienda formales. Se rió de nuevo, regresando ese tono despectivo: no puedes simplemente echarme. En realidad, puedo solicitar la ocupación exclusiva durante el proceso, y dado que soy el propietario absoluto de la propiedad, es una posición sólida. Su rostro cambió. No esperaba que yo supiera eso. Le dije que le daría 72 horas para retirar sus pertenencias personales. Los activos más grandes se manejarían a través de los licenciados. No interferiría con su ropa, artículos personales o materiales de trabajo. Me acusó de intentar avergonzarla socialmente. Pregunté de nuevo: ¿qué gente? Ella no respondió. Para esa noche, ella estaba llamando a sus amigos. Podía escucharla explicando con verdades a medias: él está exagerando. Él congeló todo. Él está perdiendo el control. Perdiendo el control. Mientras tanto, yo tenía una empresa de mudanzas programada para el miércoles para reubicar sus compras de muebles más grandes en un depósito a la espera de la división. El martes por la noche, intentó un último ángulo. Preguntó si podíamos reiniciar, fingir que el comentario sobre el abogado nunca sucedió. Sacudí la cabeza. No puedes retirar lo dicho una vez que yo respondo. El miércoles por la tarde, se fue. No de forma dramática, ni gritando, solo enojada, controlada y en silencio. Y cuando la puerta principal se cerró, algo más se cerró con ella. Pensó que hablar con mi abogado me intimidaría. En cambio, activó un proceso para el cual ella no estaba financieramente preparada, y ahora los números reales estaban a punto de salir a la superficie. La casa estaba en silencio después de que ella se fue. No era tranquila, todavía no. Solo estructuralmente diferente. Ximena se mudó al departamento de su amiga Sofía en Santa Fe. Lo sé porque se aseguró de que la gente lo supiera: una sutil historia de Instagram de una copa de vino sobre una encimera de mármol que no era la nuestra. Leyenda, sobre nuevos capítulos y proteger tu paz. Interesante elección de palabras. Proteger su paz después de detonar la nuestra. Para el viernes, ambos licenciados fueron retenidos oficialmente. Su abogado envió la primera carta formal. Tenía un tono agresivo: afirmaba que yo había restringido indebidamente los fondos matrimoniales e intentado forzar un desequilibrio financiero. Se la envié a mi abogado. Él respondió con documentación. Aquí es donde las cosas pasaron de lo emocional a lo matemático. La cuenta conjunta contenía aproximadamente 2.400.000 pesos. De eso, 1.900.000 pesos provenían directamente de mis bonos de los últimos 2 años. Depósitos rastreables, rastro documental impecable. Sus contribuciones estaban presentes, pero eran modestas en comparación con los retiros vinculados a gastos de estilo de vida, viajes, compras de diseñador y servicios de alta gama. Mi licenciado describió esto con calma. Propiedad separada, origen rastreable, sin ocultamiento. Luego vino el verdadero golpe que ella no anticipó. ¿Recuerdan la inversión en la empresa emergente para la cual ella quería liquidar fondos? Mi abogado obtuvo los registros comerciales. La empresa no estaba constituida adecuadamente, sin una junta formal, sin estados financieros auditados y sin protección de responsabilidad. Ximena se había involucrado emocionalmente con la idea de jugar a lo grande. Legalmente, era un desastre. Si yo hubiera aceptado liquidar fondos conjuntos en esa estructura, ambos podríamos haber quedado expuestos a una responsabilidad sin garantía. Su abogado solicitó manutención conyugal temporal a la espera del proceso. Mi abogado respondió con un desglose detallado de sus ingresos, incluyendo bonos que ella no había revelado en su declaración jurada financiera inicial. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Yo no estaba reaccionando emocionalmente. Estaba auditando. Para la segunda semana, el tono de su correspondencia legal se suavizó. Lenguaje menos amenazante, frases más exploratorias. Y luego cometió un error que me indicó que todavía no comprendía plenamente la posición en la que se encontraba. Intentó mover una gran suma de su cuenta personal de corretaje a la cuenta de Sofía, probablemente pensando que estaría protegida. No fue así, porque durante la etapa de exhibición de pruebas, las transferencias se marcan.
Cuando su licenciado la llamó para hablar de ello, por lo que supe más tarde, la frase utilizada fue: esa no fue una jugada inteligente. La jugada de poder que ella inició se estaba desmoronando ante el escrutinio procedimental. Y Ximena, ella había construido su identidad sobre la óptica. Ahora todo estaba en papel, y al papel no le importa la presentación. La etapa de exhibición de pruebas comenzó en la tercera semana. Si nunca has pasado por ello, la exhibición de pruebas es donde las ilusiones van a morir. Ambas partes intercambian divulgaciones financieras completas, activos, deudas, transferencias, contratos y declaraciones de impuestos. Ximena había asumido que esto sería una negociación sobre el estilo de vida, sobre quién merecía qué. En cambio, se convirtió en una revisión forense. Su abogado solicitó acceso a los registros de la sociedad de responsabilidad limitada vinculados a mis proyectos de desarrollo. Mi abogado proporcionó las fechas de formación, todas ellas anteriores al matrimonio. Propiedad separada. El único interés matrimonial era el aumento de valor durante el periodo del matrimonio. Ahí es donde las cosas se vuelven técnicas. El aumento de valor no es un derecho automático. Depende de la contribución. ¿La participación de Ximena en mis proyectos? 0. Sin inversión de capital. Sin rol operativo. Sin autoridad contractual. Mientras tanto, examinamos sus cuentas. Había más obligaciones crediticias de las que yo conocía, 2 líneas de crédito minoristas vinculadas a tiendas de lujo, un préstamo personal tomado el año pasado y el arrendamiento del auto que mencioné anteriormente. Aquí está la parte que ella no vio venir: el arrendamiento tenía una cláusula vinculada a mi exposición crediticia. Si se declaraba formalmente la separación matrimonial, el prestamista tenía el derecho de reevaluar el riesgo. Una vez que mi abogado les notificó del proceso pendiente, hicieron exactamente eso. Solicitaron una verificación de ingresos actualizada de ella, no de mí. Ximena me llamó esa noche, no a través de licenciados, sino directamente. Dijo que esto se estaba saliendo de control, que no necesitábamos ser tan técnicos, que podíamos sentarnos como adultos y resolverlo sin destruirnos el uno al otro. Le dije que nada estaba siendo destruido. Estaba siendo documentado. Me acusó de disfrutar esto. No lo disfruto, pero no pretenderé que el papeleo es algo personal. Dijo que ella solo mencionó a un abogado para asustarme y que yo cumpliera con respecto a la inversión en la empresa emergente. Esa palabra de nuevo, asustar. Ella calculó mal la tolerancia al riesgo en este matrimonio. Para la 4ª semana, se discutieron las órdenes temporales. Ella solicitó el uso exclusivo de la casa hasta la sentencia final. Mi licenciado respondió con la escritura. Adquisición prematrimonial, sin refinanciamiento conjunto, sin contribución al capital. Solicitud denegada. Y fue entonces cuando la presión financiera comenzó a mostrarse públicamente. El pago del arrendamiento de su auto se duplicó después de la reevaluación. El departamento de Sofía tenía reglas estrictas de la asociación de propietarios que limitaban los invitados a largo plazo. Y la firma de mercadotecnia de Ximena anunció silenciosamente recortes presupuestarios. Bonos suspendidos. El imperio que ella quería construir de repente requería flujo de caja. Flujo de caja que ella había asumido que seguiría siendo accesible. No fue así. Y el colapso no fue ruidoso. Fue incremental, lo que hace que sea más difícil recuperarse de él. Para la 5ª semana, el tono cambió de agresivo a reactivo. El abogado de Ximena dejó de enviar cartas combativas. En cambio, solicitó una mediación. Eso por sí solo me dijo que las matemáticas no estaban funcionando a su favor. Esto es lo que quedó claro durante las divulgaciones formales: sus gastos mensuales eran significativamente más altos de lo que sus ingresos documentados podían soportar cómodamente. La diferencia había sido absorbida silenciosamente a lo largo del tiempo por los fondos conjuntos y mis bonos. No fue malicioso. Se había normalizado. Gimnasio de lujo, pilates privado, renovaciones trimestrales de vestuario de alta gama, fines de semana enmarcados como relaciones públicas, un arrendamiento de auto que tenía sentido cuando era un pago entre muchos, pero que no tenía sentido cuando estaba solo. Una vez que se mudó, esos costos no disminuyeron. Se multiplicaron,
tarifas de depósito para sus muebles, contribución de alquiler temporal a Sofía, anticipos legales y aumento de las primas de seguros después de la separación de activos. Luego, la empresa emergente en la que quería invertir colapsó. No dramáticamente, simplemente no logró asegurar el financiamiento. La amiga consultora en la que confiaba anunció que estaban pivotando. Traducción: sin retornos, sin impulso. Me llamó de nuevo ese viernes, no para pelear, sino para negociar. Dijo que si yo restablecía el acceso a los ahorros conjuntos temporalmente, ella aceptaría un divorcio simplificado, sin disputa sobre la casa y sin reclamo sobre la participación en el negocio. Le dije que los ahorros conjuntos estaban bajo revisión judicial. Cualquier restablecimiento violaría las órdenes vigentes. Se quedó callada. Luego preguntó algo que no esperaba: ¿alguna vez creíste realmente en nosotros? Esa pregunta no era legal. Era personal. Respondí honestamente: sí. Por eso estructuré todo de manera impecable desde el principio. Dijo que yo era frío. Tal vez. O tal vez simplemente nunca creí que el apalancamiento debiera usarse a la ligera. Para este punto, la mediación estaba programada. Su abogado solicitó una manutención conyugal limitada basada en la expectativa del estilo de vida. Mi abogado presentó hojas de cálculo. La expectativa del estilo de vida no anula la clasificación de los activos. La confianza de Ximena se estaba erosionando, pero su orgullo no había desaparecido. En la mediación, intentó una última actuación. Dijo que yo la estaba intimidando financieramente, que usaba el conocimiento como un arma. El mediador nos miró a ambos y dijo algo simple: el conocimiento no es un arma. Es preparación. Y por primera vez, ella no tuvo una respuesta, porque la jugada de poder que inició asumía que yo negociaría desde la emoción. En cambio, negocié desde la documentación. Y la documentación no entra en pánico. La mediación duró 6 horas. No fue explosiva ni teatral, solo una erosión controlada. Ximena llegó impecable, chaqueta a medida, maquillaje neutro y postura compuesta. Ella interpreta bien la confianza, pero la actuación se quiebra bajo los números. Su abogado abrió con una propuesta enmarcada en la equidad: 6 años de matrimonio, estilo de vida compartido y apoyo para la transición. Mi licenciado respondió con cronologías: activos adquiridos antes del matrimonio, fórmulas de aumento de valor y porcentajes de contribución. El mediador siguió orientándolo de vuelta a lo práctico. Aquí está lo que Ximena no había tenido en cuenta. Durante la etapa de exhibición de pruebas, sus propios patrones de gasto socavaron su narrativa de dependencia. Ella tenía control discrecional sobre gastos mensuales significativos. Mantenía líneas de crédito independientes. Tenía un empleo constante. La manutención temporal se trata de la necesidad. La necesidad se mide, y la medición no se doblega ante la estética. A media tarde, el arrendamiento del auto volvió a la discusión. Solicitó que yo asumiera la responsabilidad continua hasta el vencimiento. Mi licenciado les recordó a todos que ella solicitó el vehículo, seleccionó el modelo y lo usó exclusivamente. Además, la reevaluación del arrendamiento ocurrió debido a su declaración de separación. La causalidad importa. Su abogado sugirió dividir el pago. Me negué. Si realmente estábamos separando las finanzas, las separamos por completo. Fue entonces cuando perdió la compostura. No ruidosamente, solo un cambio visible. Preguntó por qué yo era tan absoluto. Respondí honestamente: porque tú introdujiste los absolutos. Habla con mi abogado. Esas palabras no invitan al compromiso. Activan la estructura. Al final de la mediación, se redactó un acuerdo tentativo. Ella conservaría sus cuentas y pertenencias personales. Yo conservaría la casa y los activos prematrimoniales. Los ahorros conjuntos se dividirían proporcionalmente según las proporciones de contribución documentadas. Sin manutención conyugal. Cada parte responsable de sus propias obligaciones en el futuro. No fue dramático. Fue limpio. Al salir, dijo en voz baja en el pasillo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Esa frase de nuevo. Nunca pensó.
El apalancamiento que intentó aplicar asumía una vacilación emocional. En cambio, activó un proceso. Y los procesos no negocian con el ego. Pero aquí está la parte que hace que esto sea más que solo financiero. 2 días después de la mediación, me llamó por primera vez sin enojo, sin acusaciones, solo silencio en la línea. Y luego dijo algo que me indicó que el colapso no era solo monetario. Cuando llamó 2 días después de la mediación, su voz no tenía la agudeza habitual. Sin acusaciones, sin frases estratégicas, solo cansada. Dijo que la empresa emergente se había disuelto oficialmente. Sin inversores, sin margen de maniobra. La amiga que la presentó ya había pasado a otro concepto. Dijo que su firma anunció recortes más profundos, bonos suspendidos indefinidamente, presupuestos de clientes reduciéndose. Luego dijo algo que no esperaba: no me di cuenta de cuánto dependía del colchón. El colchón. Eso es lo que nuestra estructura conjunta había sido para ella. Un amortiguador, un absorbente silencioso del riesgo. Admitió que pensó que amenazar con acciones legales me asustaría para que aceptara la inversión, que creía que yo preferiría financiar el riesgo antes que enfrentar la óptica del divorcio. La óptica de nuevo. Dijo que calculó mal. Esa palabra de nuevo. Luego me preguntó si podíamos hablar sin licenciados una vez más. No sobre activos, sino sobre nosotros. Por un breve segundo, lo consideré. No una reconciliación, solo un cierre sin papeleo de por medio. Pero esto es lo que he aprendido en el último mes: cuando alguien usa la escalada como apalancamiento, no vuelves a entrar en la arena a la ligera. O completas el proceso o lo vuelves a abrir. Y yo no iba a abrir nada de nuevo. Le dije amablemente que la comunicación debía mantenerse a través de los asesores legales hasta que el acuerdo finalizara. Después de colgar, hice algo deliberado. Bloqueé su número, no por enojo, sino por finalidad. Su correo electrónico ya estaba filtrado a través de los licenciados. Las redes sociales habían sido silenciadas hace semanas. Ahora no había una línea directa. La espiral que ella inició había llegado a su fin lógico. ¿Y el colapso financiero que ella nunca vio venir? No fue la bancarrota. Fue darse cuenta de que el apalancamiento sin preparación es un autosabotaje. Una parte más de esta historia, porque cuando llegó el decreto final, lo último que me dijo no fue sobre dinero en absoluto. El decreto final llegó un martes por la mañana, 6 semanas después de que ella dijera habla con mi abogado. El juez firmó el acuerdo mediado con revisiones menores. Sin drama, sin comparecencias en el tribunal, solo papeleo finalizado, activos divididos según la documentación. Sin manutención conyugal. Cada uno responsable de sus propias obligaciones. La casa siguió siendo mía, la sociedad de responsabilidad limitada intacta. Los ahorros conjuntos divididos proporcionalmente a la contribución. ¿Limpio? Su abogado envió un breve correo electrónico de confirmación. Profesional, neutral. Aproximadamente 1 hora después, recibí un último mensaje. No fue una llamada, ni una súplica dramática, sino un correo electrónico. Asunto corto, ahora lo entiendo. Escribió que pensaba que el apalancamiento significaba fuerza, que invocar a un abogado cambiaría el control a su favor. Creía que yo negociaría por miedo a la pérdida. En cambio, negocié desde la estructura. Admitió que subestimó la diferencia. Dijo que no anticipó con qué rapidez la separación financiera expondría su flujo de caja real, que nunca calculó cuánto de su estilo de vida estaba subsidiado por la liquidez compartida. Luego escribió algo que hizo que toda esta situación encajara perfectamente: pensé que el poder significaba presionar más fuerte. Resulta que significaba saber sobre qué estás parado realmente. Esa fue la primera frase honesta en meses. Ella no pidió reconciliarse. No me culpó. No me acusó. Solo reconoció el error de cálculo. No respondí, no porque estuviera enojado, sino porque no quedaba nada por aclarar. La jugada de poder que ella inició no fue catastrófica de la manera en que la gente imagina un colapso. No hubo ejecución hipotecaria ni colapso público.
El colapso fue más silencioso, un departamento de menor categoría, un auto refinanciado con peores términos, un ciclo de bonos pausado y un estilo de vida recalibrado a los ingresos reales en lugar del acceso asumido. ¿Y yo? No gané nada. Simplemente no vacilé. Si hay algo que he aprendido, es esto: no amenazas con una escalada legal a menos que estés preparada para el resultado legal. Habla con mi abogado no es una frase dramática. Es un disparador. Y una vez que tiras de él, no tienes derecho a quejarte del proceso que sigue. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.